Bienvenidos, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a ver el tema de dominio máximo de una función. En ocasiones nos dan ese dominio o en ocasiones no. En ocasiones sabemos, por ejemplo, cuál es el dominio de una función, pues por esta notación. Supongamos que f es una función dada de a en b y nosotros sabemos acá, este conjunto A de acá es el conjunto de salida. Lo que también cuando hablamos de funciones, ¿verdad? Llamamos dominio. Y por otro lado, el B es el conjunto de llegada. O lo que también llamamos codominio. En este caso, a mí me están dando el dominio de la función. Si me dan en esta notación, yo sé que el dominio es A. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no me están dando entonces a mí una notación en específica? También podemos analizar una gráfica de una función. Aquí estamos en GeoGebra, por ejemplo, y yo voy a graficar la función f de x igual a 1 sobre x. Vamos a ver. Y esa función tiene esta forma. Vean que esta función, ¿verdad? Particularmente parece que por más que yo me acerco al eje de las y, ¿lo ven? Por más que me acerco al eje de las y, ¿verdad? Esta función nunca lo va a tocar. Me voy a ir muy abajo, ¿verdad? Y vean que ella se va acercando cada vez más al eje de las y, pero nunca va a tocarlo. Eso pasa tanto en la parte inferior, ¿verdad? Del plano cartesiano. Vean acá cómo luego se repite ese comportamiento en la parte superior, en el caso de esta función, la función 1 sobre x. Entonces, ¿a qué quiero decir o qué quiero ir con esto? Que vean que en este caso, ¿verdad? En x igual 0, que es justamente la recta vertical que llamamos el eje de las y, no tenemos esa parte, pues no tendría que ser parte del dominio. ¿Por qué? Porque si no tengo función, ¿verdad? En ese espacio, en el 0, vean que tanto en la parte superior como en la parte inferior de la gráfica, nunca la función va a tocar el punto x igual 0, o el punto x igual 0 nunca va a ser una de sus coordenadas, por lo que nosotros no podríamos decir que el 0 es parte del dominio, ¿verdad? Como sabemos, una función o una de las características principales de las funciones es que ellas tengan siempre asociado un único elemento con o estén asociados con un único elemento del codominio. En este caso, al no tener ningún elemento asociado, no sería función. Entonces, tendríamos que arreglar, ¿verdad? O decir que va a ser todo el dominio, ¿verdad? Que esté ocupando la función, pero quitando estos puntos donde no haya función o la función esté presentando ciertos problemas. Entonces, eso es el dominio de la función. Vean que, como les dije, ¿verdad? Bueno, anteriormente pudimos observar acá este ejemplo, que es cuando yo puedo ver, ¿verdad? O en el ejercicio, ¿verdad? O la función que yo estoy trabajando, me están dando o sé quién es ese conjunto de salida que acabo de seleccionar, ¿verdad? En este momento, ese conjunto A podría hacer referencia a cualquier conjunto de salida. Pero si se tiene conocimiento de él, sabemos que ese es el dominio. En tal caso, si no tenemos conocimiento de él y nos dan una gráfica que tenemos acá en GeoGebra de la fracción 1 sobre x, vean que yo puedo hacerla muy pequeña, ¿verdad? Y podemos ver el comportamiento de esa función. Que esa función se desplaza por todo el eje X, ¿lo ven, verdad? También por todo el eje Y. Sin embargo, bueno, no todo el eje X, perdón, existe un punto en el eje de las X que no está contemplado dentro de la función, que es en X igual 0, ¿verdad? Aquí podemos ver perfectamente que ahí en ese punto no hay función, por lo tanto no forma parte del dominio. ¿Por qué? Porque si formara parte del dominio, entonces eso no sería una función, sino que sería una relación solamente. Ahora, ya que vimos, ¿verdad?, cómo funcionaría con la gráfica de una función,
Bueno, ahora aquí ya tenemos la gráfica de una función, ¿verdad? En donde podemos ver que el dominio no es el total y completo conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque podemos ver que el conjunto de los números reales, ¿verdad? Es el que, bueno, aquí hagamos referencia al eje X que tenemos acá. Vean que aquí en este punto, ¿verdad? Que estoy subrayando, en el punto cero, en x igual cero, ¿verdad? No tenemos función. Entonces, para describir el dominio de la función, nosotros diríamos que el dominio es todo el conjunto de los números reales, pero nosotros tenemos que quitarle los puntos donde esa función esté dando problemas. En tal caso, nosotros tendríamos que quitarle el punto cero, ¿verdad? Entonces, ese sería el dominio de nuestra función. ¿Qué pasa con cuando tengo gráficas de algún otro tipo? Aquí voy a dibujar una función viniera tal vez como algo parecido a esto. Supongamos que tuviéramos una función de ese estilo, ¿verdad? Entonces vean que esa función prácticamente siempre, ¿verdad? Si yo trazo alguna línea horizontal, siempre va a tener algún choque, ¿verdad? Que se esté dando ahí con la función, en este caso acá, ¿verdad? O si trazara otra línea, pues aquí se está dando el choque, si la trazara por acá, aquí se está dando el choque, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo la función está presente en todo el conjunto de los números reales, que es en este caso, ¿verdad? Es el dominio. Sin embargo, si observamos bien y observamos de cerca, podemos notar que existe un punto, ¿verdad? Abierto en esa función. Entonces, aquí, bueno, yo lo hice especialmente pequeño, pero se puede notar que tenemos un punto en este lugar, ¿verdad? Que es un punto que está ahí abierto. Supongamos que ese punto es un punto x1 cualquiera que tengo en ese lugar de la función. Cuando tengo puntos abiertos, los puntos abiertos tampoco van a ser parte del dominio. ¿Por qué? Porque un punto abierto indica que ahí no hay función, ¿verdad? Entonces, al igual que en el caso anterior que teníamos, aunque este es un poco menos evidente, ¿verdad? Porque vemos que la función se desplaza de esta manera yéndose para el infinito, ¿verdad? Positivo, o de esta manera yéndose para el infinito negativo, pero nunca toca el eje de las y. Por lo tanto, no hay función, ¿verdad? En x igual a 0. Es menos evidente que acá, que cuando hay un puntito abierto ya nosotros decimos, bueno, ahí evidentemente no hay función porque está abierto, entonces tenemos que restringir ese punto. Por lo tanto, ¿verdad? En este caso, bueno, si esta fuera una función g, o si esta fuera la gráfica que representa una función g, yo diría que el dominio máximo, ¿verdad? De esta función g estaría dado por R, el conjunto de números reales, y le tendríamos que quitar, ¿verdad? Los puntos que están abiertos. Entonces es otra forma de ver qué puntos tengo que eliminar a la hora de verificar cuál es el dominio máximo de una función en una gráfica. Otro ejemplo que podríamos verificar con facilidad sería cuando nos dan una función y esta función se encuentra recortada, por ejemplo, de alguna manera. En ese caso, supongamos que me están diciendo que tengo una función h y la representación de dicha función h está dada por esta gráfica así. Entonces aquí, de este lado, nosotros tendríamos un punto abierto y esa sería la gráfica que representa a esa función h de la que yo estoy hablando. Entonces supongamos que en este punto abierto, esa función h, tenemos ahí la coordenada de ese punto abierto que sería el punto x1, pongámosle, ¿verdad? Entonces es evidente, vean que desde el infinito negativo, que corresponde a todo eso que viene desde allá, ¿verdad? No tenemos función. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, si yo trazo simple y sencillamente líneas verticales que pasen por cualquiera de esos puntos, observemos que no hay función. El punto x1 va a ser como esa frontera que determina a partir de dónde vamos a tener función y a partir de dónde no. El x1 no pertenece a la función porque es un punto abierto. De esta manera, para ver cuál es el dominio máximo de esta función que tenemos representada en la gráfica, nosotros lo pondríamos de
lo pondríamos así. El dominio de la función h está dado por x1 abierto, coma, más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque vean que la flecha que tenemos acá indica que se extiende hacia la derecha de manera infinita también. Por lo tanto, ese sería el dominio. Entonces, si no me lo están dando en la representación de una función f, en una función f, de un conjunto A un conjunto B, ¿verdad? Yo sé que ese es el dominio de la función. Si me dan la gráfica, entonces vean que visualizando la gráfica yo puedo averiguar con seguridad en ocasiones cuál es el dominio de la función, ¿verdad? Si tuviera huecos, si hay partes donde no está la función o si tenemos asíntotas verticales como esta. Esto de acá se llama asíntota vertical y una asíntota vertical es una recta donde la función nunca va a tocar esa recta. Entonces decimos que la recta es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque la función pasa muy cerca de ella, pero nunca la toca. Entonces vamos a nada más ponerlo por acá para tenerlo como un detalle importante. Entonces ahí tenemos ese detalle, ¿verdad? Cuando tenemos asíntotas verticales tenemos que quitar esos lugares donde hay asíntotas verticales del dominio. Y cuando tenemos puntos abiertos también los quitamos del dominio de la función. En este caso vean que del todo no hay función desde un punto dado, ¿verdad? Que sería de aquí hacia la izquierda como dijimos antes. Entonces nosotros tenemos que considerar el dominio de la función como un intervalo o una parte de los números reales a partir de donde comienza y hasta donde llega. Igualmente mediante la observación. Bueno, ¿qué pasa si no tengo estas herramientas que son podría ser un diagrama de Venn, podría ser una gráfica de la función, ¿verdad? Que son más visuales y me dan tal vez a veces información más precisa o más fácil mediante una visualización de un dibujo o un esquema. Sin embargo, no siempre, ¿verdad? Lo voy a tener así. Recordemos que otra forma de representar las funciones es cuando las representamos con un criterio, ¿verdad? Cuando hablamos del criterio de la función o las representamos con una expresión algebraica. Entonces, ¿cómo? Aquí la pregunta importante es cómo calculamos el dominio máximo de una función si me la dan como una expresión algebraica. Y aquí tal vez algunos se preguntarán por qué yo me refiero al dominio como dominio máximo, ¿verdad? Eso es porque en una función, vean aquí por ejemplo, esta función está aquí recortada, ¿verdad? Evidentemente se ve que se corta, pero posiblemente esa función tenía una fórmula algebraica y con la fórmula algebraica, no sé, por decir algo, tal vez la función seguía así hacia el otro lado, entonces vean que eso posiblemente podría ser una función cuadrática, como por ejemplo, ¿verdad? Es solamente un ejemplo que estamos tratando acá, pero en ese caso, entonces el dominio máximo de esa función o de la fórmula que determinaba esta función cuadrática iba a ser el conjunto de los números reales, ¿verdad? Porque yo no me podría dar cuenta que me están diciendo que el dominio está recortado si no tengo ninguna imagen, ni tampoco me están dando una representación, ¿verdad? Simbólica como esta que tengo acá. Entonces, si no me dicen que el dominio es alguno en específico, o si no me dan una imagen para determinar a qué dominio se están refiriendo en el problema matemático que esté trabajando, lo que tengo que hacer es una serie de procedimientos algebraicos que me van a decir qué puntos de la función dan o nos están dando problemas para quitarlos de ese dominio, ¿verdad? En tal caso, existen varios casos para poder determinar ese dominio máximo porque existen diferentes tipos de funciones. Veamos a ver el primer tipo de funciones, por ejemplo, cuando yo tengo la función polinómica.
La función polinómica es una función del tipo f de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 1x más a sub 0, donde a sub n hasta a sub 0 son números reales, ¿verdad? Entonces, tenemos la función polinómica que son las funciones que tienen esa forma. Un ejemplo de una función como esta podría ser la función g de x igual 5x a la 4 más 3x a la 2 más 2x menos 1, ¿verdad? Esta es una función polinómica porque vean que lo que tiene adelante, que se está multiplicando por cada una de las variables, son diferentes coeficientes que son números reales. Y por otro lado, bueno, este es un polinomio, ¿verdad?, de grado 4, que es el máximo exponente que tenemos en los monomios presentes de ese polinomio. Entonces podemos verificar con facilidad que estamos ante una función polinómica o cuyo criterio, ¿verdad? Criterio de la función. Recordemos que a esto de acá nosotros le llamamos criterio de la función, cuyo criterio de esa función es un polinomio. Resulta que cuando estamos trabajando con funciones polinómicas o funciones de este tipo, vamos a decir que el dominio de la función es siempre el conjunto de los números reales. Entonces, el dominio de una función polinómica siempre es el conjunto de los números reales. Y aquí entonces, ¿verdad? En este segmento acabamos de analizar el primer caso o el caso 1, ¿verdad? Que es la función polinómica. Luego tenemos el segundo caso o el caso 2, que es cuando nos topamos con una función fraccionaria. Cuando nos topamos con una función fraccionaria, las funciones son del tipo h de x igual a p de x sobre q de x, con q de x diferente de 0, ¿verdad? Entonces vean que cuando yo pongo abajo q de x, eso quiere decir que tenemos un polinomio en el denominador de la función. Tenemos un polinomio en el denominador de la función y ese polinomio q de x tiene grado mayor o igual que 1. ¿Por qué? Resulta que si ese polinomio tiene grado 0, ¿verdad? Estaríamos ante un número real. Y eso se reduciría al caso que vimos anteriormente, que sería una función polinómica, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una función de la forma h de x igual a 3x al cuadrado más x menos 1 entre 3, observemos que acá esta función no es una función fraccionaria. ¿Por qué? Porque vean que lo que tengo abajo, ¿verdad?, es un polinomio. En este caso, el q de x tendría que ser igual a 3. Pero este polinomio que tengo yo acá, ¿verdad?, o ese número real 3 es un polinomio de grado 0. ¿Verdad? Y aquí dice que el polinomio tiene que tener un grado mayor o igual que 1. Entonces, cuando tenemos números reales sin variables o cuando no tenemos variables en el denominador, no se toma en cuenta como una función fraccionaria, se toma en cuenta como una función polinómica normal. ¿Por qué? Porque vean que esta función va a ser igual a 3x al cuadrado entre 3 más x entre 3 menos 1 entre 3, ¿verdad? Esa fracción yo la puedo separar de esta manera, teniendo que el 3 divide a cada uno de los términos de la expresión algebraica que tenemos en el numerador. Entonces, aquí, bueno, vean que aquí se reduce, ¿verdad? Aquí podemos ver los coeficientes que tendríamos adelante.
de cada una de las variables. El primer coeficiente es 3 tercios o 3 dividido entre 3. El segundo coeficiente sería 1. Recordemos que hay un 1 adelante siempre de la x, ¿verdad? Un tercio. Y el tercero sería menos un tercio, que es el coeficiente solito que no multiplica ninguna variable. Bueno, entonces a lo que quiero llegar con este ejemplo de esta función h de x es que si tenemos números en los denominadores y no existen variables que estén multiplicando estos números, de alguna manera entonces eso no es el caso de una función fraccionaria. La función fraccionaria se da solamente cuando tenemos la variable presente, la variable independiente, ¿verdad? En este caso es la x presente en el denominador de la fracción y en este caso no está. Por lo tanto, esta función h no es una función fraccionaria. ¿Ok? ¿Cómo podríamos nosotros tener una fracción fraccionaria? Veamos otro ejemplo. Y usemos el caso de la función g de x igual a la que usamos hace un ratito, ¿verdad? 1 sobre x. Vean que esa de 1 sobre x es este gráfico que tenemos por acá. Este es el gráfico de la función 1 sobre x que había explicado acerca de que tenemos ahí una recta en x igual 0, ¿verdad? Una recta vertical que nos funciona de asíntota. Entonces ahí no tenemos función. En este caso, vean que tenemos justamente un problemita, ¿verdad? Ya esta sí es fraccionaria, sí es una función fraccionaria. Porque vean que tenemos una variable en el denominador, ¿verdad? Tenemos variables en el denominador. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos una fracción con variables en el denominador. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar o averiguar cuál es el dominio entonces máximo, ¿verdad? De una función de este tipo? ¿Cómo vamos a saber cuál es el dominio máximo de una función que tenga variables en el denominador? Bueno, aquí es justamente, o este es justamente el detalle. Aquí justamente tenemos que ver o analizar una fórmula. Dijimos que las funciones de tipo fraccionario, ¿verdad? Iban a ser de la forma f de x igual a h de x entre g de x. ¿Ok? Bueno, claro, ¿verdad? Sabemos que g de x es diferente de 0 y además que g de x tiene grado mayor o igual que 1. Ok, entonces, bueno, vean que justamente una de las restricciones o la restricción más importante que tenemos es esta, ¿verdad? Que la función tiene que, o g de x, ¿verdad? En el denominador tiene que ser diferente de 0. O sea que ese denominador no puede ser 0. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el denominador se hace 0, nuestra fracción se indetermina. Esas soluciones van a ser las restricciones del dominio. O sea, van a ser los elementos del conjunto de los números reales que no van a pertenecer al dominio de la función. Veamos un ejemplo, bastante sencillo, ¿verdad? Volvamos a nuestra función g de x. Nosotros quedamos en que g de x es igual a 1 sobre x. O ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo anterior. Voy a poner acá. Entonces resulta que x tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque x es el denominador, ¿cierto? De esa función. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función g? El dominio de la función g va a ser igual al conjunto de los números reales menos el 0, ¿verdad? Que el 0 es en este caso el que me está dando problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que este denominador de acá tiene que ser diferente de 0. Ahora vamos a analizar otro ejemplo. Vean que ese f de x, ¿verdad? Es una forma, es una función de la forma
Es una función que tiene en su numerador un polinomio y en su denominador otro polinomio. Y en el denominador, evidentemente, podemos observar que tenemos presente la variable x, por lo tanto es una función fraccionaria. ¿Qué características tenían que cumplir las funciones fraccionarias para funcionar o para que no nos den problemas? Resulta que el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Entonces vamos a decir que x más 2 tiene que ser diferente de 0. Esto se resuelve como una ecuación, ¿verdad? O vamos a resolverlo como una ecuación. Y entonces me quedaría que x es diferente de menos 2. Lo que hago es, este 2 que está aquí positivo, vamos a pasarlo al otro lado a negativo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el dominio de la función f? En este caso, el dominio de la función f sería igual al conjunto de los números reales menos el numerito que nos está dando problemas, que sería el menos 2, ¿verdad? Que es el elemento que nos da problemas ahí. Hagamos otro ejemplo más donde determinemos igualmente el dominio máximo. En este caso consideremos una función g de x del tipo 5 sobre x al cuadrado menos 4. En este caso tenemos una función fraccionaria también. Vean que tenemos una variable en el denominador que es una variable, la variable x, ¿verdad? La variable independiente x. Entonces tenemos que, nuestra técnica para encontrar el dominio máximo en funciones fraccionarias es tomar ese denominador, ¿verdad? Que tiene variables y eso tiene que ser diferente de 0. Entonces x al cuadrado menos 4 es diferente de 0. Lo resuelvo como una ecuación, ¿verdad? Y me quedaría que x al cuadrado tiene que ser diferente de 4. Y saco raíz a ambos lados, entonces me queda la raíz, que la raíz de x al cuadrado tiene que ser diferente de la raíz de 4. X tiene que ser diferente de más menos 2. Recordemos que cuando nosotros sacamos raíces, ¿verdad? Cuando nosotros sacamos raíces pares o las raíces cuyo índice es par, entonces siempre vamos a tener dos soluciones para esas raíces, ¿verdad? Tenemos la solución positiva y la solución negativa. Es importante considerar ambas en este caso, tanto la positiva como la negativa, porque tenemos que ponerlas o restringirlas del dominio, más bien tenemos que restringirlas del dominio de la función. En ese caso, yo sé que el dominio de la función g sería igual al conjunto de los números reales menos 2,2, ¿verdad? Y quitamos los dos números que nos están dando problemas. Ahí nosotros, ¿verdad?, obtuvimos el dominio de la función g. Una muy buena práctica que se acostumbra a hacer cuando estamos trabajando con funciones fraccionarias para determinar su dominio es factorizar al máximo tanto su denominador como su numerador. Es más fácil igualar el denominador a 0 como una serie de factores para encontrar cuáles son las soluciones de esa ecuación que formamos en el denominador, ¿verdad? Cuando igualamos a 0, que si no factorizamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo más. Trabajemos con una función h de x igual a 1 menos x entre x a la 3 más 2x al cuadrado menos 3x. Entonces veamos esta función, es una función fraccionaria, ¿verdad? Porque tenemos un polinomio en el denominador y ese polinomio es mayor a grado 1. Además, o sea, en otras palabras, ¿verdad? Lo que quiere decir que tenemos variables presentes en el denominador. Entonces, yo, siguiendo el consejo acerca de la factorización, ¿verdad? Vean que en la parte del numerador de la función no hay nada más que factorizar. La factorización máxima de 1 menos x es 1 menos x. Lo que tengo que factorizar ahora sería ese denominador. Bueno, lo primero es analizar el factor común. Vean que si yo lo voy a poner aquí, x a la 3 más 2x al cuadrado menos 3x. Y voy a sacar entonces un x a factor común. Eso me da x al cuadrado más
2x menos 3. Por otro lado, ¿verdad? Para seguir factorizando esa expresión, vean que tenemos que esta parte que acabo de subrayar la podemos quizás factorizar por el método de fórmula general. Entonces, haciéndolo así, yo puedo ver que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a menos 3. De esta manera, el discriminante es igual a B, que es 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3, que serían A y C. Y eso va a ser igual a 4 más 12, que es igual a 16. Ahora vamos a averiguar, ¿verdad? ¿Quiénes son x1 y x2? x1 es igual a menos b, que sería menos 2, más la raíz del discriminante, que es 16, entre 2 por a. Pongámoslo de una vez también. ¿Quién es 2 por a? Yo sé que a es 1, entonces 2 por 1. Y x2 es igual a menos 2 menos la raíz de 16 entre 2 por 1. Menos 2 más la raíz de 16, eso lo podemos hacer o lo hacen ustedes en la calculadora, ¿verdad? De este dato, y resulta que eso les va a dar 1 en el primer caso. Y en el segundo caso nos daría, podemos ver que tenemos x igual a 1 y x igual menos 3. Por lo tanto, los factores de x al cuadrado más 2x menos 3, x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a x menos 1 por x más 3. Lo que nos dice que la factorización completa del denominador de la función es x por x menos 1 por x más 3. ¿Verdad? Ahora, en lo que consiste esta técnica es en igualar ese denominador ya factorizado a 0. X por x menos 1 por x más 3 igual a 0. Cuando tenemos un número factorizado igualado a 0, entonces vamos a igualar cada uno de sus factores a 0 para saber cuál es la solución o las soluciones a esa ecuación. Vamos a resolver cada una de esas ecuaciones que tenemos allí. En el caso de la primera ecuación, vean que no hay nada que hacer, ya está lista. En la segunda ecuación, al despejar x, obtenemos que x es igual a 1. Y en la tercera ecuación obtenemos que x es igual a menos 3. Entonces, aquí para estos diferentes factores, ¿verdad? Y esta ecuación vamos a obtener. Entonces aquí para esta ecuación tenemos las soluciones en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 3. Lo que nos dice que el dominio de la función h es igual a el conjunto de los números reales menos 0, 1, menos 3. Esos elementos que tenemos por ahí. Y así nos quedaría el dominio de la función h o de una función de este tipo. Por otro lado, tenemos otro caso, o un caso, ¿verdad?, bastante importante. Los casos que vienen tienen que ver con radicales, ¿verdad? Y entonces vamos a ver funciones que sean funciones con radicales. Por ejemplo, vamos a analizar una función, o veamos una función del tipo f de x igual a la raíz enésima de x. ¿Verdad? Entonces vean que esta función depende de quién sea n. En este caso, recordemos que n se llama índice, ¿verdad? Índice de la raíz. Y por otro lado tenemos que lo que está dentro de la raíz se llama el subradical. ¿Verdad? Entonces, si ese índice de la raíz es un número par, ¿verdad? Los números pares 2, 4, 6, 8, 10. Si el índice es un número par cualquiera, entonces resulta que ese subradical tiene que ser un número mayor o igual que 0, porque si no, no vamos a poder sacar esa raíz.
Y si ese índice es un número impar, no importa qué signo tenga el subradical, ¿verdad? Entonces no existe ningún problema. Entonces, en el caso del análisis de los radicales, ¿verdad? Vamos a desprendernos en dos casos un poquito más, vamos a ir un poquito más a fondo. Cuando tengo la raíz de un número, cuando tenemos acá un número impar en el índice de esa raíz, y aquí yo tengo un x, entonces yo sé que un x, ¿verdad? O puede ser cualquier criterio de una función o de un polinomio p de x, por ejemplo. Entonces yo puedo decir perfectamente que el dominio de esta función, vamos a poner aquí una función f de x igual de este tipo, ¿verdad? Entonces el dominio de la función f va a ser igual a r. Por ejemplo, si yo tuviera una función g de x que sea igual a la raíz quinta de menos 4x al cuadrado, entonces yo puedo decir definitivamente que el dominio de esa función es igual al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque tenemos que el índice de esa raíz es igual a 5, el cual es un número impar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que el número es impar, no hay que analizar mucho más, es como en el caso del polinomio, ¿verdad? Cuando vemos que estamos con una función polinómica, no hay que analizar mucho más, solo sabemos que el dominio es R. Cuando nosotros estamos ante una función que tiene índice, que una función con radicales de índice par, entonces ahí la cosa cambia. Por ejemplo, la función g de x igual a la raíz, ¿verdad? Bueno, de índice par q de x. Entonces, en este caso, tenemos que q de x, ¿verdad? Que es el subradical, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. O eso que tenga ahí, ¿verdad? Ese polinomio que sea subradical siempre tiene que ser mayor o igual que 0. En caso de que sea un polinomio, ¿verdad? Podría ser otra función la que esté ahí. Pero ese valor que tenemos dentro de la raíz siempre tiene que ser mayor o siempre tiene que ser igual que 0. Vamos a ver, analicemos un ejemplo. Sea g de x igual a la raíz sexta de x menos 2. Entonces podemos ver acá que esto es una función, ¿verdad? Una función en la cual tenemos presentes radicales. Este raíz que tenemos en esta función es de índice par porque el 6 es un número par. Entonces tiene que cumplirse que el subradical, en este caso el polinomio que está dentro de la raíz, que es x menos 2, tiene que ser un número mayor o igual que 0. Eso es una inecuación, ¿verdad? Una inecuación de primer grado que vamos a resolver pasando el 2 al otro lado. Vemos que aquí está restando, entonces pasa al otro lado a sumar y nos quedaría x mayor o igual que 2, ¿verdad? Entonces diremos que el dominio de esa función es el intervalo, ¿verdad? Al que hace referencia la inecuación, que en este caso sería, yo voy a decir que el dominio de la función g es igual a 2, más infinito, ¿verdad? Entonces son todos los x mayores o iguales que 2. Vamos a ver otro ejemplo. En ocasiones no hay una única raíz, sino que tenemos varias raíces presentes en una función con radicales. Por ejemplo, yo puedo tener una raíz del tipo h de x igual a la raíz tercera de x al cuadrado menos la raíz de x más 1 más la raíz cuarta de 2x menos 3. Entonces, vean que ahí tenemos una función h de x donde hay presentes tres raíces diferentes. En este caso,
esta raíz que tenemos inicialmente como el índice de la raíz es un número impar, entonces no nos tenemos que fijar en ella, no va a afectar en nada el resultado. Las que nos afectan aquí son esta que es un índice 2 el cual es par, y un índice 4 que también es par. Entonces los subradicales dentro de esas raíces tienen que ser números mayores o iguales que cero. En este caso, tenemos que x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0 y 2x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Vamos a resolver cada una de las inecuaciones despejando las incógnitas, que en este caso es x. Me queda que x es mayor o igual que menos 1. Y por aquí me queda que 2x es mayor o igual que 3. Por lo tanto, x es mayor o igual que 3 entre 2. ¿Verdad? Ahora, la primera ecuación, que es esta, ¿verdad? Nos da una solución, o nos da como solución un intervalo que dice que sería el intervalo menos 1, más infinito. Esas son todas las x mayores que menos 1. Por otro lado, tenemos la otra solución que nos da la otra inecuación. Sería el otro intervalo, que sería el intervalo 3 medios, más infinito. Cuando tenemos dos intervalos o más intervalos, ¿verdad? Dentro de la solución de el dominio máximo, entonces lo que vamos a decir es que el dominio, en este caso de la función h, ¿verdad? Que es como le pusimos el nombre, va a ser igual a la intersección de ambas soluciones. Entonces, más infinito, intersección 3 medios, más infinito, que eso nos va a dar, ¿verdad? Todos los elementos comunes que hay entre esos dos intervalos serían evidentemente desde 3 medios hasta más infinito. Y encontramos entonces cuál es el dominio máximo para esta función que tiene diferentes radicales. En conclusión, con este ejemplo es importante saber que cuando hay varios radicales tenemos que analizar si cada uno de esos radicales tiene índice par. De ser así, tenemos que analizar las restricciones que tienen que estar en su subradical. Cuando encontramos las soluciones a las inecuaciones formadas por esas restricciones, entonces nosotros intersecamos esas soluciones y la intersección de ellas me dará como resultado el dominio de la función. Bueno, ese sería el caso de las raíces, ¿verdad? En caso de que tengamos raíces, entonces vimos que hay que analizar cómo es el índice de esa raíz. Si el índice es impar, no nos tenemos que preocupar por esa raíz. Si el índice es par, entonces el subradical tiene que ser mayor o igual que cero. De esto se desprenderán, ¿verdad? Ciertas condiciones que tienen que cumplirse para que la función pueda existir. Y así entonces determinaremos nuestro dominio máximo con las raíces. Tenemos otros casos, ¿verdad? Como el caso del logaritmo. La función logarítmica también tiene restricciones. Sin embargo, no vamos a analizarlo en este apartado. Vamos a trabajar solamente con fracciones con raíces y vamos a combinar casos entre ellos. Entonces, el caso, ¿verdad? El último caso sería la combinación. Y es cuando en una misma función podemos tener combinaciones entre raíces y también fracciones. Bueno, veamos entonces un ejemplo. Veamos entonces un ejemplo de esta función. F de x es igual a la raíz de 3x entre x menos 1. Vean esta función f de x, ¿verdad? Tengo la raíz par, es de índice par, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí cuando no tenemos nada sabemos que es un 2 y el 2 es un número par, entonces evidentemente lo que esté dentro de la raíz tiene que cumplirse que sea mayor o igual que 0. En ese caso, el 3x tiene que ser un número que cumpla o se cumpla que es mayor o igual que 0. Y por otro lado, vean que es fraccionario también porque tengo variables en el denominador. Por lo tanto, ¿verdad? Otro caso que tengo que analizar o que tengo que decir es que x menos 1
tiene que ser diferente de 0. Entonces, aquí vean que el 3 lo paso a dividir, ¿verdad? 0 entre 3 y eso me da igual a 0, ¿cierto? Y por acá me queda que x tiene que ser diferente de 1, ¿verdad? Vean entonces que cuáles son aquí en este caso, ¿verdad? Yo puedo observar que el intervalo al que hace referencia es a todos los x mayores o iguales que 0, que sería el intervalo 0, más infinito. Dentro del intervalo 0, más infinito, yo tengo este valor, ¿verdad? Vean que ahí en ese intervalo o en ese conjunto vive el 1. Pero me dicen que el 1 no tiene que estar dentro del intervalo porque es una restricción, ¿verdad? Para el dominio. O sea, no es parte del dominio, tiene que ser diferente. Eso es lo que me están diciendo. Por lo tanto, yo tengo que el dominio de la función f, así le pusimos, ¿verdad? El nombre a esta función va a ser igual a el intervalo 0, más infinito y le vamos a restar a ese intervalo el elemento que nos está causando problemas por ser fraccionaria. Hagamos un nuevo ejemplo. Hagamos un nuevo ejemplo. Imaginemos que g de x es igual a 3x al cuadrado menos la raíz quinta de x menos 1 entre 3 menos la raíz cuadrada de x más 4. Entonces vean que en este caso la función g de x, ¿verdad? Tiene muchos casos ahí que tenemos que analizar. Primero, por aquí tenemos una raíz, por aquí tenemos otra raíz. Aquí como en la primera raíz veamos que el índice es un número impar, por lo tanto ya yo no le voy a poner atención, ¿verdad? No es necesario. Voy a ponerle atención solamente a las raíces de índice par. En este caso a esta sí le vamos a poner atención, ¿verdad? La raíz cuadrada de x más 4. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Bueno, ahí inicialmente sabemos que x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0 porque ese es el subradical de esa raíz. Por otro lado, vean que en ese denominador, ¿verdad? Que sería este que estamos trabajando acá, tenemos una variable aquí abajo. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular o averiguar dónde ese denominador se hace diferente de 0, ¿verdad? Porque esa va a ser la restricción, pues es una fraccionaria también. Bueno, en tal caso, vamos a despejar la x aquí en esta inecuación y nos queda que x tiene que ser mayor o igual que menos 4. Y de este resultado obtenemos entonces, ¿verdad? El intervalo menos 4, más infinito. Esos son todos los números que son todos los x mayores o iguales que menos 4. Por otro lado, para resolver esta ecuación que tenemos acá, entonces nosotros vamos a decir que 3 tiene que ser diferente de la raíz de x más 4. Yo pasé la raíz al otro lado, ¿verdad? Del igual. Resolvemos que esa desigualdad que tenemos acá, esa diferencia, se resuelve como una ecuación igualmente. Entonces nos queda 3 al cuadrado tiene que ser diferente de x más 4 al cuadrado. Vean que elevo ahí al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Pues lo que me sirve es quitar este 2 que tiene esa raíz en el índice y la forma de hacerlo es elevando a un número que sea igual que el índice de la raíz que quiero quitar. Entonces ahí vean que ya yo eliminé ese índice. 3 al cuadrado me da 9. 9 tiene que ser diferente, ¿verdad? Entonces de el x más 4. Paso el 4 al otro lado y vean que me queda que 9 menos 4 tiene que ser diferente de x y 9 menos 4 me da 5. 5 tiene que ser diferente de x, ¿verdad? Esa es la restricción que me está dando esa parte fraccionaria, en este caso, de la función g. Vamos a ver, analicemos si el 5, ¿verdad? Lo que me dio la restricción vive dentro de este intervalo que tenemos acá.
podemos ver que efectivamente, ¿verdad? El 5 es un elemento que pertenece al conjunto menos 4, más infinito. Entonces tenemos que sacarlo de ahí, diciendo que el dominio de la función g va a ser igual al intervalo menos 4, más infinito y le vamos a restar el 5, ¿verdad?